Funciones cerebrales superiores. Conceptos básicos. Neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se caracterizan por acumularse en las terminaciones sinápticas y liberarse por efecto de una estimulación nerviosa para transmitir un mensaje de uno al otro lado de la sinapsis, a una neurona, o a un órgano efector. Este mensaje puede ser excitador o inhibidor. Sistema nervioso. El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializada, que tiene como componente principal a las neuronas, células que se encuentran conectadas entre sí de manera compleja y que tienen la propiedad de conducir una gran variedad de estímulos en forma de señales electroquímicas, dentro del tejido nervioso desde, y hacia la mayoría del resto de tejidos, coordinando así múltiples funciones en el organismo. Médula espinal. Es una estructura situada por debajo del bulbo raquídeo, como prolongación del tronco cerebral. Tiene forma de cilindro aplanado por la zona antero-posterior y está alojada en el interior del canal vertebral. Se divide en 5 regiones, en sentido descendente: cervical, dorsal, lumbar sacra y coccígea. Su zona interna está formada por sustancia gris, mientras que la sustancia blanca se sitúa en la zona más externa de la médula rodeando la sustancia gris. La médula espinal consta de 31 segmentos, de cada uno de los cuales sobresalen las raíces de los nervios espinales que forman parte del sistema nervioso periférico. Nervios craneales. Los 12 pares de nervios craneales pertenecen al sistema nervioso periférico y abandonan el cráneo a través de orificios o fisuras de la cavidad craneal. Todos los nervios, excepto el nervio accesorio, se originan en el encéfalo. Además de contar con unos complementos somáticos y viscerales parecidos a los de los nervios espinales, algunos nervios craneales también poseen componentes motores y sensoriales especiales. Los componentes sensoriales especiales se asocian con la audición, la visión, el olfato, el equilibrio y el gusto. Los componentes motores especiales incluyen la inervación de los músculos embrionarios derivados de los arcos faringeos. Tallo cerebral. El tallo cerebral es la estructura que se encuentra arriba de la médula espinal. Ya no está en el canal raquídeo, sino dentro de la cavidad craneana en donde ocupa parte de la fosa posterior. Cumple la triple tarea de servir como órgano de sostén del cerebro y del cerebelo, sitio de paso de información aferente y eferente y centro de integración de respuestas. Diencéfalo. Determina las estructuras diencefálicas como los tractos mamilotalámicos, cuerpos mamilares o núcleos dorsolaterales del tálamo forman parte del circuito de Papez junto con otras estructuras situadas en la zona interna del lóbulo temporal, por lo que ambas áreas temporales y diencefálicas regulan el mismo tipo de procesamiento de la memoria, participando en la codificación y consolidación de la información, siendo responsables de la secuenciación temporal de los recuerdos. Sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras interconectadas intrincadamente que forman un puente funcional entre grandes áreas de la corteza cerebral y las estructuras de entrada o salida del sistema nervioso. Constituye la base de las respuestas autónomas, endocrinas y comportamentales a los retos homeostáticos y acontecimientos con implicaciones en la supervivencia y la reproducción, y ayuda a garantizar que estos acontecimientos serán recordados. Las estructuras principales del sistema límbico son el hipocampo y la amígdala en el lóbulo temporal medial, un conjunto de núcleos dentro y cerca del hipotálamo, un anillo de corteza límbica y las interconexiones entre todas estas áreas. Ganglios basales. Son responsables del almacenamiento de recuerdos de las relaciones sistemáticas entre estímulos y respuestas, asumiendo un importante papel en el aprendizaje de hábitos motores y en el recuerdo de tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos.
también intervienen en la memoria no declarativa, o implícita, o en la memoria de procedimientos. Su lesión no afecta a la memoria explícita, pero altera la capacidad de aprendizaje motor. Sistema vesicular. El sistema vesicular comprende el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, endosomas, gisísimas y otras vesículas intracelulares. El sistema vesicular puede concebirse como un continuo fluido extracelular, pues las vesículas secretoras se evaginan del retículo endoplasmático y son transportadas a través de las membranas del Golgi para sacar los contenidos vesiculares fuera de la célula, mientras que el material extracelular es capturado por endocitos en el interior de los endosomas, que finalmente lo pasan a los lisosomas, donde es degradado. Meninges. Conjunto de formaciones membranosas que envuelven el sistema nervioso central y lo separan del esqueleto óseo. Las meninges son tres, de dentro a fuera: pie madre, aracnoides y dura madre. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, conocido como LCR, es un líquido de color transparente, que baña el cerebro y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular central, sumando un volumen entre 100 y 150 mililitros en condiciones normales. Cráneo. El cráneo es una caja ósea que protege y contiene al encéfalo principalmente. El cráneo humano está conformado por la articulación de 8 huesos: un frontal, un occipital, un esfenoides, un etmoides, 2 parietales y 2 temporales. El frontal, ya lo dice su nombre, forma la frente, es decir, la parte entera superior del cráneo. En la parte inferior se hace horizontal conformando las bóvedas supraorbitales. Estas son las correspondientes a los ojos. Una propagación de este hueso forma la espina nasal, la cual sostiene los huesecillos de la nariz. El hueso occipital es el antípoda del frontal. Se sitúa en la parte posterior inferior de la cabeza. Se articula con los 2 parietales y los 2 temporales. Su parte inferior adopta la posición horizontal y se ve perforado a fin de dar paso a la médula espinal, la cual se comunica con el cerebro. El esfenoides y etmoides. La escasa importancia del esfenoides para el dibujo de la cabeza humana hace inútil su estudio. Lo mismo sucede con el etmoides. Es un hueso interno de la nariz que no aún se aprecia en las ilustraciones del cráneo humano. Los 2 temporales son huesos que se acoplan en los costados laterales del cráneo. Su estudio tiene particular importancia ya que en su prolongación, formando la llamada apófisis cigomática del temporal, desde el pómulo huesos malares, forma el arco cigomático del temporal. Los 2 parietales se sitúan en la parte superior del cráneo, entre el frontal y el occipital, a los cuales se suelda junto con los temporales y esfenoides. Vasos aferentes y eferentes. Los vasos que llevan la linfa al ganglio se conocen como aferentes, para distinguirlos de los eferentes, que son los que envían la linfa filtrada por el ganglio. Los términos aferente y eferente deben emplearse en relación con un ganglio determinado, puesto que los eferentes de uno son los aferentes del que sigue por estar encadenados en una misma región. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla el tono de los músculos lisos y la secreción de las glándulas. Percibe y controla la condición del ambiente interno. Sistema cerebral que controla funciones corporales claves que no se encuentran bajo el control consciente, como el latido del corazón, la respiración y la sudoración. Sistema que se puede ver afectado por los ataques. Corteza cerebral. La corteza cerebral o córtex cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales.
Su estructura superficial presenta numerosos pliegues, característica esta que la hace considerablemente mayor que la superficie craneal. Estos continuos pliegues que dibujan la visión externa de la corteza cerebral establecen las variadas circunvoluciones cerebrales, los surcos y las cisuras, estructuras estas que demarcan, entre otros, la división en lóbulo de cada hemisferio cerebral. Hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral incluye la corteza cerebral y la materia blanca subyacente, al igual que una serie de núcleos que se encuentran dentro de la materia blanca. Tradicionalmente estos se conocen como ganglios basales. Uno de estos núcleos del cerebro anterior, la amígdala, está incluida como parte del sistema límbico. Lóbulos. Un lóbulo es una parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según su función. A continuación se definen los principales lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal. Situado en la parte anterior, por delante de la cisura de Rolando. Este da la capacidad de moverse, de razonar y resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones. Lóbulo parietal. Se halla por detrás de la cisura de Rolando y por encima del abesilvio. Por detrás limita con la imaginaria cisura perpendicular externa. Encargado de las percepciones sensoriales externas, manos, pies, etc. Sensibilidad, tacto, percepción, presión, temperatura y dolor. Lóbulo occipital. Es el casquete posterior cerebral, que en muchos animales tiene límites bien definidos, pero que en el hombre ha perdido su identidad anatómica. Encargado de la producción de imágenes. Lóbulo temporal. Es una parte del cerebro. Localizado frente al lóbulo occipital, situado por debajo y detrás de la cisura de Silvio, aproximadamente detrás de cada 100, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. Está encargado de la audición, equilibrio y coordinación. Es el centro primario del olfato del cerebro. También recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y al equilibrio, y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la